Ahora sí, recording in progress. Ahora sí, Benito. Ok. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre, en este hermoso día que nos concedes. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres grande, Señor, eres maravilloso. Y Padre, hoy queremos conocer un poco más de ti, Señor, a través de este estudio de la gracia tuya, Señor. Y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, suplicándote que sea tu Espíritu Santo, Señor, siempre, Señor, quien dirija nuestros labios, nuestras palabras, el estudio, Señor, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que solamente seamos canales, Padre, a través de los cuales tú, Señor, tu mensaje, tu palabra, lo que quieres darnos a conocer, Señor, pues sea revelado. Y que en tu palabra, Señor, encontremos siempre, Señor, toda respuesta y todo lo que tú, Señor, nos quieres mostrar. Bendice la vida, Señor, de los que estamos ya conectados, Señor. Y te suplicamos también, Padre, que permitas que brevemente, Señor, se puedan añadir más hermanos, Señor, al estudio. Que puedan, Padre, quitar, Señor, todo obstáculo sea quitado y que les guarde, Señor, a aquellos que por alguna razón no podrán estar presentes. Bendíceles a todos y a cada uno, Señor, y que ante todo, Señor, este mensaje que recibiremos de parte tuya, Señor, sea para edificación de nuestras vidas y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Pues adelante, Carlitos. Vamos a continuar con nuestro estudio de los atributos de Dios. Ajá. El estudio que a mí en lo particular está dejando bendiciones. Creo que estamos conociendo más íntimamente, más profundamente al Creador. Y hoy vamos a ver, buenos días, Brendis, ya está ahí Brendis también. Gloria a Dios. A ver, la gracia de Dios. Yo creo que la gracia de Dios se me hace tan incomprensible, la verdad, tan majestuosa, tan maravillosa y al mismo tiempo tan incomprensible, ¿verdad? Así. Ya llegó el... Miren, vamos a ir leyendo y comentando. A ver, dice, acerca de la gracia de Dios, dice, esta perfección del carácter divino es ejercida solo para con los elegidos. De ahí de entrada algo ya me llamó la atención. ¿Qué piensan ustedes de esto? Esta perfección del carácter divino es ejercida solo para con los elegidos. A ver. Que al ser un regalo, una dádiva, Dios tiene la facultad de decidir a quién le regala, ¿no? A quién le da ese regalo. Veíamos también, o bueno, vamos a ver un poquito más adelante, que tiene tres características principales, ¿no? Y una de ellas es de que es soberana. Es decir, que Dios en su soberanía, Él decide a quién la otorga, ¿no? Y pues que difiere, como ahí mismo dice, ¿no? Difiere de la misericordia, que la cual sí la aplica para toda su creación, ¿no? Para todas sus criaturas. Pero no la gracia solamente para quien Él ha decidido en su sabiduría, en su soberanía, decidir a quién la otorga. Ok. Te la acepto, pero a ver tú más que lo Es la elección, ¿no? Ya está hablando de la elección de Dios. A ver tú, Brendis, ¿qué opinas? Eh, bueno, pues yo pienso que la gracia de Dios, bueno, pues que Memito lo dijo con mucha claridad, ¿no? Es el don de Dios que Él nos regala, porque ni siquiera viene de nosotros tener fe.
¿no? Entonces, Dios la otorga a las personas, ¿no? Es un regalo y bueno, pues de ahí se vienen todos sus atributos, su misericordia, todos los atributos que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? O sea que una copia al carbón de lo que usamos. No te he escuchado bien. O sea que entonces fue como una copia al carbón de lo que dijo Memito. Ándale. Más Y o menos ven, ustedes han opinado. Y tú, Viri, también copia al carbón. Sí, pero yo creo que la gracia es la que nos ayuda también a cumplir con los mandamientos que Dios nos da. Solo por su gracia lo podemos hacer por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ya no vale que es una pregunta. O sea, estaban correctos, pero creo que, por eso les digo que la gracia es algo más profundo. Miren, no dice la palabra de Dios que Dios hace brillar el sol sobre injustos e injustos. O sea, eso no es gracia. Por ahí va. O sea, podríamos, miren, ya me estoy dando el trato. Es como bueno, aquí yo busqué qué es gracia, perdón, la interrupción, y viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún merecimiento. Okay. Miren. Buenos días. buenos días, Manuel. Buenos días. Buenas noches, ¿qué? Perdón, perdón. Ah, cierto, buenos días. Se me dijo. Miren, les voy a citar textualmente del libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, en el capítulo 31 acerca de la gracia de Dios. Dice, ¿cuáles son las bendiciones no merecidas que Dios da a todas las personas creyentes e incrédulos? Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos de castigo eterno y de separación de Dios. De la misma manera, cuando los seres humanos pecan hoy, se hacen merecedores de la ira de Dios y del castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Esto quiere decir que una vez que las personas pecan, la justicia de Dios requiere solo una cosa: que queden eternamente separados de Dios, alejados de la posibilidad de experimentar sus cosas buenas y que vivan para siempre en el infierno, recibiendo solo la ira divina para siempre. De hecho, esto es lo que le sucedió a los ángeles que pecaron, y nos podría haber sucedido a nosotros también. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio, de acuerdo a 2 de Pedro 2:4. Pero en realidad, Adán y Eva no murieron de inmediato, aunque la sentencia de muerte empezó a cumplirse en sus vidas a partir del día que pecaron. La plena ejecución de la sentencia de muerte quedó demorada por muchos años. Si recuerdan, Adán murió de más de 900 años. Además, millones de sus descendientes, aún hasta el día de hoy, no mueren y van al infierno tan pronto como pecan, sino que continúan viviendo por muchos años, disfrutando de innumerables bendiciones en este mundo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede continuar Dios dando bendiciones a pecadores que merecen la muerte? No solo a aquellos que al final serán salvos, sino también a millones que nunca lo serán, cuyos pecados nunca serán perdonados. La respuesta a esta pregunta es que Dios otorga gracia común. Entonces aquí hay un aspecto, la gracia común de Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso? Vamos, podemos definir la gracia común de la siguiente manera. La gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringida a los creyentes ni a los elegidos. Para distinguirla de la gracia común, la gracia de Dios que trae salvación a las personas, la identificamos con frecuencia como gracia salvadora. Por supuesto, cuando hablamos de gracia común y gracia salvadora, no estamos indicando que haya dos clases de gracia en Dios, sino es solo una gracia de Dios que se manifiesta a sí misma en el mundo de dos formas diferentes. La gracia común es diferente de la gracia salvadora en sus resultados. No produce salvación en sus receptores. Dice, los receptores la reciben por igual, los creyentes y los incrédulos.
y en su fuente no fluye directamente de la obra expiatoria de Cristo, puesto que la muerte de Cristo no gana ninguna medida de perdón para los incrédulos. Y por tanto tampoco hace que tengan mérito las bendiciones de la gracia común para ellos. Ok, esto en otras palabras, mis hermanos, está diciendo que la gracia común es solamente una sola gracia de Dios, pero se manifiesta de dos maneras: la gracia especial o gracia salvadora y la gracia común. A fin de cuentas, la gracia es un don inmerecido, pero la Biblia enseña que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos y manda lluvia sobre pecadores y no pecadores. O sea, todos nos beneficiamos de su gracia. O sea, aún los incrédulos disfrutan de la gracia de Dios. Nada más que en la gracia común el resultado final no es la salvación. Y esta gracia de la que está hablando aquí Arthur W. Pink se está refiriendo a la gracia salvadora, como habrán notado. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Esto que la gracia es un concepto todavía más amplio, porque un incrédulo, ¿sí?, disfruta también de las bendiciones de Dios que no merece. ¿Me explico? Miren, Dios puede haberle dado una gran voz a un incrédulo y morir como incrédulo. Y Dios le dio un talento tremendo. ¿Sí? Eso también es gracia de Dios. ¿Sí? Pero no se traduce, o el resultado final no es la salvación. Entonces hay dos aspectos de la gracia de Dios: la gracia común, de la cual Dios hace llover sobre justos e injustos, y la gracia salvadora, ¿sí?, o especial, que esa sí exactamente es para sus elegidos. ¿Sí? Ok, entonces por eso, desde que empezamos a leer esta percepción del carácter divino es ejercida solo para con los elegidos, ¿de qué aspecto de la gracia está hablando? La Salvadora. Activa la gracia salvadora. Ok, bueno. ¿Se aclaró o los dejé más confundidos? No, sí, súper. ¿Fue claro? Ok. Dice, en esto se distingue de la misericordia porque esta es sobre todas sus obras. La gracia es la única fuente de la cual mana la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos. Aquí entonces estamos hablando de la gracia salvadora de Dios. ¿Sí? Abraham Bott, en su libro El reino de la gracia, describe así este atributo del carácter divino: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Entonces, fíjense aquí cómo está la cosa. Una de las características de esta gracia salvadora es que los beneficios son eternos. Y en la gracia común los beneficios no son eternos, son temporales exactamente. Dios puede otorgarle en su gracia común a los incrédulos muchas bendiciones, a lo mejor hasta dinero, talentos, pero finalmente, exacto, pero no son de carácter eterno. ¿Sí? Entonces, aquí de la gracia que estamos hablando es la que se traduce en beneficios espirituales y eternos. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Sí, o sea que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Definitivamente Dios derrama gracia sobre todo. Pero en este caso de la gracia que estamos hablando es la gracia para sus elegidos, ¿sí?, que finalmente deriva en salvación. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por los cuales no se les exige compensación alguna. Más aún, el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. O sea, Dios otorga esta gracia a aquellos que no tienen ningún mérito, ¿sí?, y que no solamente no tienen ningún mérito, sino que además merecen el infierno. ¿Sí? Vean, por eso les digo que la gracia es algo tan incomprensible. Es decir, Dios mostró gracia hacia mí cuando yo merecía todo lo contrario, ¿sí?, me otorgó lo que no merezco: estar con Él, en su presencia. ¿Sí? La vida eterna. Dice, es completamente inmerecida y nada que pueda haber en aquellos a quienes se tocan puede granjearla. La gracia no puede ser nada lograda ni ganada por la criatura. Denme un ejemplo, mis hermanos, de esto que acaba de decir aquí. La gracia no puede ser comprada, lograda y ganada por la criatura. A ver, ¿cómo entienden ustedes eso?
no por obras para que nadie se gloríe. Dame un ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo me meto a todos los estudios de la iglesia, estudio la Biblia. Entonces, por eso Dios tiene que darme la gracia. Eso no es así. Yo, la gracia me la otorgó gracias a la muerte de Jesucristo, a que Él murió por mí para salvarme y para liberarme. Es un regalo que Él me está dando a través de su Hijo. Bueno, sí, está bien, pero a ver otro ejemplo más patente, Frenis. O alguien más, a ver, ¿qué otro ejemplo se les ocurre de personas que creen que la salvación de Dios se puede comprar? Los católicos, Ejemplo. los testigos de Jehová piensan que por ir a tocar puertas pueden tener la salvación. Muy bien. Ellos le están atribuyendo un mérito a esas acciones. Ayer que estábamos viendo a Martín Lutero. Martín Lutero tenía mucho miedo a la muerte porque sabía que era pecador, ¿no? Entonces él trataba de ganarse el favor de Dios, se metió a un convento agustino, se flagelaba, se lastimaba, él rechazó todos los placeres sexuales, de comida, porque él pensaba que de esta manera podía ganar el favor de Dios. Pero se dio cuenta. O sea, personas que dicen, con esto voy a impresionar a Dios y Dios se va a ver obligado a darme la salvación. Pero mencionabas algo de los católicos, porque ese era más al punto que me refería. A ver, en los católicos, ¿cómo podemos ver esto? Ellos no andan de puerta en puerta. No, ellos tienen sus propias doctrinas y de acuerdo a sus propias doctrinas y a lo que hay en su corazón, quieren ganarse la gracia de Dios, pero pues eso no se gana, esa es un regalo únicamente. A ver, las limosnas y Por ejemplo, desde el bautismo, ¿no? Ellos piensan que bautizando a los niños ya los están educando. Y así se puede con los demás. Se bautiza, se hace primero los sacramentos. A ver, ¿la Biblia enseña que debemos dar dinero a la iglesia, sí o no? Sí lo enseña. La Biblia no. Ah, ¿cómo no? La Biblia sí enseña que debemos dar dinero a la iglesia. Bueno, la aportación como el diezmo y esto, ¿no? Pero nada más, o sea, no dice tienes que dar y aportar cuánto, cómo, no, nada más. A ver, tú, Memito, acláranos eso. ¿La Biblia enseña que debemos dar dinero a la iglesia, sí o no? A ver, abran su Biblia en Corintios. De Corintios. Primera de Corintios. Sí. ¿Qué versículo? Primer capítulo, déjenme encontrarlo. No, es el 8, ¿no? Espérenme. ¿Será el capítulo 3? Es que donde dice Dios sea maldador. Donde dice colaboradores de Dios. Me puede Espérenme. Mi memoria me traiciona de repente. Ay. No se me desespera. Mira, es segunda de Corintios 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Segunda de Corintios capítulo. Segunda, como dijo primero, capítulo ¿qué? 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. ¿Les digo? Sí. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok. ¿De qué está hablando aquí? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de qué. De acuerdo a lo que gana, de acuerdo a lo que siembra, de acuerdo a lo que Dios le dio, es lo que debe de dar. Pero dar qué. Si es lo que gana, dinero. Si es lo que siembra, antes en la iglesia se llevaba ¿qué? Maíz, o porque también el pastor y el sacerdote tienen que comer. Ok. Ahí está hablando cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando de dar nuestra ofrenda a la iglesia. Dinero o especie, como le quieran llamar. Está hablando de la actitud con la que debemos dar, no con tristeza ni por necesidad, no que nos duele el codo, sino con liberalidad. ¿Sí? Ahora vean lo que dice Primera de Corintios 16, versículo 1. Aquí habla de la cantidad. Allá en el versículo que leímos primero habla de la actitud con la que debemos dar. Aquí habla de en el 16 dice la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordene en la iglesia de Galacia. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Les digo? Ya con eso es suficiente. Aquí está hablando, gracias Manuelita, está hablando de la ofrenda, de la que damos cada domingo, cada primer día de la semana. El primer versículo que leímos habla con la actitud que debemos dar. Y aquí habla de la cantidad. No menciona diezmo, menciona cada uno de acuerdo a como Dios te haya prosperado. ¿Sí? Dios te deja que tú, el diezmo era en el Antiguo Testamento. Aquí es como tú consideres que Dios te prosperó. Dios te prosperó poquito, da poquito. Dios te prosperó mucho, da mucho. ¿Me entiendes? Eso es elección. Pero el punto es aquí, no es tanto de que estamos hablando de la ofrenda, sino que estamos hablando todo esto porque dice, la gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. A ver si se acuerdan cuando vimos catolicismo. ¿Cuál era el propósito de las indulgencias? La Iglesia Católica Romana. ¿Cuál era el propósito? Comprar la salvación. ¿Yo no es cierto? ¿Sí recuerdan? Cuando dices, no por eso se inició la reforma con Martín Lutero, por la venta de indulgencias. ¿Sí? El borrachito que ya aseguraba que ya tenía su pase automático al cielo porque había comprado una indulgencia. Entonces, aquí claramente está diciendo que la gracia de Dios no se puede comprar. Miren, si la gracia de Dios se pudiera comprar, ¿quiénes tendrían más oportunidad de salvarse entonces? Ricos, exactamente. Pero entonces, la gracia es algo inmerecido, algo de tanto valor que no se puede comprar con nada. Entonces, pretender ganar la salvación, obtener el favor de Dios, su gracia, mediante sacrificios personales o mediante dinero, o sea, nada de eso funciona. Si eso funcionara, entonces, ¿para qué murió Cristo? A eso es a lo que me refiero cuando... Ahora, yo decía, la Biblia enseña que debemos dar dinero a la iglesia. Sí, claro que le enseña, porque Jesús también dijo, el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. ¿Sí? Tantos versículos que hay acerca. Pero lo que no enseña es que sea para comprar la salvación. Acuérdense que cuando vimos catolicismo, vimos que en la Biblia católica dice, así como el agua apaga el fuego, así también las limosnas perdonan los pecados. Gran herejía, gran herejía. ¿Recuerdan que lo vimos? Está en la Biblia católica. Ok. Vamos a continuar. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia.
Cuando se dice de una cosa que es de gracia, se quiere decir que el receptor no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le adeudaba. Le llega como una simple caridad, un simple regalo. Y al principio no la pidió ni la deseó. Fíjense, hasta eso, ni la pedimos y se nos otorga. La exposición más completa que existe de la asombrosa gracia de Dios se halla en las epístolas del apóstol Pablo. Bueno, porque esto también empezó también porque decimos que en el Antiguo Testamento se manifiesta esto de la palabra gracia. Pero aunque no se menciona la palabra gracia, sí vemos gracia en el Antiguo Testamento. Simplemente en dónde lo vemos, desde el principio. No, desde antes. Desde Adán, mostró gracia para con ellos porque no murieron inmediatamente, ¿sí? Cuando el diluvio, Noé merecía ser salvado, también fue por gracia, ¿sí? Entonces vemos la elección de Israel entre todas las naciones del mundo, ¿era porque Israel lo merecía? Fue por gracia. Entonces, la gracia de Dios la vemos a lo largo de todas las escrituras. Pero aquí nos dice que queda más claramente visible en los escritos de Pablo, ¿sí? Dice, en sus escritos la gracia se muestra en directo contraste con las obras y méritos. O sea, hay un contraste, o es gracia o es mérito. Todas las obras y méritos de cualquier clase o grado que sean. Esto aparece claro y concluyente en Romanos 11:6. Y si por gracia, luego no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, aquí está diciendo claramente que o es por obras o es por gracia. No puede ser mezclada para nada. No puede ser gracia más obras, como enseñan las reglas. O es por gracia o es. Pero como por obras no puede ser, porque ya vimos, por aquí estamos en Romanos, que nadie puede cumplir. Por No, más. déjale otro poquito. Entonces, tiene que ser. Vamos bien hasta aquí, mis hermanos. ¿Tienen alguna duda, comentario, queja, lo que quieran? No, todo bien. Bueno, y luego aquí nos va a citar Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la... Vas a dejarlo aquí. Y esto no es un don de Dios, no por obras para que nadie. A ver, este versículo es contundente, contundente. ¿Quién me explica este versículo así? Váyamelo diciendo parafraseadamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú entiendes este versículo, entiendes perfectamente bien el Evangelio y puedes entender toda la Biblia y puedes entender al Dios que nos salvó. A ver, ¿quién dice yo que me explique este versículo así como con manzanitas, pues? Ave María, felicísima. ¿Nadie es convertido aquí o? A ver. Por gracia sois salvos por la fe. O sea, la gracia es un regalo que Dios nos está dando, pero no nada más, ay, te lo regalo, no, nos está dando la fe también. Nos está dando la fe. Él nos otorga todo, ¿no? Nos está dando la fe. Y esto no de vosotros, aquí lo está diciendo. Nosotros no nos ganamos absolutamente nada. Dios todo nos lo da. ¿No? Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces aquí el don es el regalo que Él nos está dando a través de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. O sea, esto no nos lo ganamos nosotros por nuestros propios méritos, ni porque asistimos a la iglesia, ni porque damos el diezmo, ni porque nada de eso, ¿no? Sino porque Dios mismo nos, a pesar de que no nos merecemos su gracia, nos la da. A pesar de lo que somos, nos da su gracia, ¿no? No por lo que podemos hacer por Él, porque Dios no necesita ayuda de nada. Al contrario, ¿no? Nosotros somos los que, Él nos voltea a ver a nosotros, porque nadie busca a Dios por sí solo. Él nos busca primero para que nosotros lo conozcamos. Muy bien. Entonces, ¿ven? más o menos, no. A lo mejor me enredo más, pero... No, ya veo, ya se empiezan a convertir ahorita ya. A ver, explícamelo. Dios
¿sí? No por mis méritos, sino simplemente por mi gracia, ¿no? Pues, y no tengo nada que ver en esto. Lo único con lo cual contribuyo es con mis pecados, pero él dice, yo te toco a ti, te doy la fe en el objeto correcto que es Jesucristo, ¿sí? Para salvación. Que entendamos que Dios no es deudor de nadie, ¿sí? Se siguen convirtiendo, ya están saliendo más convertidos. ¿Quién más me lo explica? Yo, porque al principio nadie quería. A ver, miren. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y Porque por gracia soy salvos. Porque por gracia, o sea, porque inmerecidamente soy salvos. Ahora, fíjense que cuando expliqué este versículo, la voz no está en voz activa, sino en voz pasiva. Realmente dice, porque por gracia soy salvo, más bien debe de leerse en voz pasiva, porque inmerecidamente habéis sido salvados. O sea, yo no me salvé, yo fui salvado. ¿Sí? Brenda no se salvó, Brenda fue salvada. Leti no se salvó, Leti fue salvada. E inmerecidamente. Entonces, eso es lo que significa el versículo. Porque por gracia habéis sido salvados. ¿Sí? Y esto no de vosotros. Esta acción no había nada meritorio en nosotros. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, inmerecido. ¿Sí? No por obras, eso es totalmente continuo. No por obras, para que nadie se glorie. O sea, si fuera por obras, tendríamos razón para gloriarnos. Hice esto que me valió, el mérito fue, lo que gané por hacer esto fue mi salvación. Contribuí a mi salvación. Pero aquí dice, no por obras para que nadie se glorie. ¿Sí? Pues es don de Dios. Ah, pero ya me brincó un pedazo. Porque inmerecidamente habéis sido salvados, ¿sí? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces, a ver, ¿por qué somos salvos entonces? ¿O por qué fuimos salvados, mejor dicho? ¿Por gracia o por fe? Por gracia sois salvos por medio de la fe. por las dos cosas, Exactamente. una va de la mano de la otra. Por obras solas no puede ser salvado, ni nada más por fe. Tiene que ser por obras y por fe. A ver, ¿cómo dijo Manuel? Porque aquí dice, ¿no? Que es un regalo de Dios, no por obras, solamente por obras, aunque hagas muchas obras, des y todo, pero no lo haces con la fe, no eres salvo, ¿sí? Pero si lo haces por medio de la fe, con tu corazón y ayudas, entonces sí cuenta. Yo pienso así. No, esto es bien claro y es bien importante que pues, entendamos esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se glorie. Lo que está enseñando este versículo es que yo me salvo por gracia, Dios me salva por gracia inmerecidamente. Ahora, lo que me salva es la gracia. ¿Cómo Dios me hace llegar esa bendición? Por medio de la fe. De la fe. Si no dice a causa de la fe, dice por medio de la fe. O sea, la fe es el conducto por el cual Dios me hace llegar todos los beneficios de su gracia. ¿Sí? Y claramente dice, no por obras para que nadie se glorie. O sea, las obras, ninguna obra tiene que ver con la salvación. Es un regalo inmerecido. Aún la fe. Alguien podría pensar que mi mérito fue haber tenido fe, pero este versículo desmiente eso. Dice, ni siquiera es tu fe mérito tuyo, porque dice, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, ni la fe es mérito tuyo, porque Pablo está diciendo en Efesios que estábamos muertos espiritualmente, y un muerto no puede responder con fe, puesto que está muerto espiritualmente. ¿Qué tiene que suceder? Que Dios primero le tiene que dar vida a ese difunto para que pueda ejercer fe, porque Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos da vida a vosotros. ¿Para qué? Para que podamos ejercer la fe. Para que tú puedas ejercer la fe, primero Dios tiene que despertar a ese muerto.
darle vida, ¿sí? Para que pueda Por responder. eso Dios nos dio vida y ahí nos dio todo. No, pero vida espiritual me refiero, Manuelita, no Por vida. eso vida espiritual, cuando te bautizan, que ya tienes la vida espiritual. No, esto no tiene nada que ver con bautizo. Es con lo esto es lo que se llama la regeneración. Cuando Dios toca el alma de un pecador que estaba muerto espiritualmente, confiando en sus obras, ¿sí? Yo lo entendí porque Pablo estaba muerto espiritualmente, pero cuando Dios lo regeneró, Pablo se convirtió, ¿sí? Y ya entonces Pablo fue por el camino derechito donde Dios le mandó. Ajá. Pero sus obras fueron consecuencia de su fe, ¿sí? Por eso, pues si Dios se lo dio, fue para que él predicara como Dios le ponía las palabras en la boca. O nos los pone en el pensamiento para que uno hable. Por eso, pero la Biblia dice claramente, no por obras, dice para buenas obras. Por eso Pablo hizo las buenas obras después de ser un malo. Por eso, pero las buenas obras ya fueron consecuencia de su fe. Sí, de la fe que Dios le dio. Las obras las que nos salvan. Dios nos salva no por obras, sino para buenas obras, ¿sí? La razón por la que nos salva es por su pura gracia. ¿Con qué propósito? Para poner en práctica las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Entonces, vean cómo es bien importante entender este pasaje, porque este pasaje es la esencia del evangelio, ¿sí? No es por obras, no hay, ni siquiera es fe más obras, tampoco es fe. A ver, ¿quién recuerda las 5 solas de la Reforma? Las 5 solas. ¿Qué es eso de solas? Bueno, es que estoy utilizando un término. Las leyes. La sola fide es solo la fe. O sea, las 5 solas. Sola fide, Solo la fe, gracia, lo estoy la diciendo. gracia, Solo Cristo. Cristo, las escrituras y la gloria de Dios. Exactamente, o sea, solo, la primera sola es solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo las escrituras, solo La gloria de Dios. las 5 solas de las reformas. La esencia del evangelio, lo que llaman las doctrinas de la gracia, ¿sí? La base de nuestra salvación es esa. Repito, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo las escrituras y solo la gloria de Dios. Nunca entran las obras para nada. Las obras, eso ya es santificación, eso ya es otra cosa. Y aquí estamos hablando de salvación. Ok, vamos a continuar, si no, no nos va a dar tiempo. Ok, ¿dónde me quedé? No, ya me quedé. Ya aquí está. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. Ello sería tan imposible como mezclar el agua y el aceite. Véase también Romanos 4:5. O sea, ahí en Romanos 4 es cuando Pablo explica cómo fue que fue salvo Abraham, que si fue salvo por obras o si fue salvo por gracia, ¿sí? Entonces, ahí vemos claramente que fue salvo por gracia. Nada tuvo que ver las obras. Ahora, la gracia divina tiene 3 características principales. Ahí va la primera característica de la gracia. ¿Sí? Es eterna. ¿Y qué significa eterna? Para siempre. Y que no tiene ni principio ni fin. ¿Por qué? Porque Dios es eterno también. Si Dios es eterno, la gracia es eterna también. Fue ideada antes de ser empleada, ¿sí? Desde antes ya estaba ahí lista. Propuesta antes de ser impartida. Y luego cita aquí un versículo de Timoteo, que nos llamó, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, según el intento suyo. Bueno, vamos a leerlo de la Biblia mejor, porque aquí está medio parafraseado. Léanlo directamente de su Biblia. 1:9, segunda de Timoteo 1:9. Donde estamos tratando de sustentar. Dice así: quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia ya estaba dispuesta para nosotros. Antes de que el Señor nos la otorgara, ya estaba. Segundo, en segundo lugar es gratuita, gratuita, ya que nadie jamás la adquirió, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ver, ¿quién me explica eso de justificados gratuitamente por su gracia? ¿Qué significa eso de justificados gratuitamente? Pues justificado sin nada a cambio, ¿no? Sin tener que hacer algo a cambio de la justificación. Claro, o sea, gratis, sin costo, pero mi pregunta era, ¿qué significa ser justificado? Justificados a través de Tener la fe en Jesucristo. Declarado justo por los méritos de Cristo. No que seamos justos, sino que ya somos declarados por los méritos de Cristo. Dios ya nos dio a Los que están conmigo el domingo se acuerdan de mi frasquito didáctico. Sí. Ser justificado significa que Dios te pone en Cristo. Cuando metí este objeto adentro del frasquito. ¿Sí? Sí. Entonces ahora, todo lo que quedas ya unido a Cristo. Todo lo que es aplicable a Cristo, ahora es aplicable a ti. ¿Sí? Entonces, Dios te va a tratar de ahora en adelante como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, porque los méritos de Cristo, al estar ahora unida a Cristo, se te atribuyen esos méritos a ti. Y Dios te va a tratar como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Pero al estar unida en Cristo, también a Cristo le fueron atribuidos tus pecados. Y Cristo murió para pagar por tus pecados. Entonces simplemente te está declarando justo, ¿sí? Te está adjudicando los méritos de Cristo. Esto es ser declarado justo, es un término legal nada más, ¿sí? Ahora, legalmente, delante de Dios, ahora tu representante es Cristo, ¿sí? Antes de ser representados delante de Dios por Cristo, nuestro representante era Adán, y estábamos en Adán, y como dice Pablo en Romanos 5, en Adán todos mueren, ¿sí? Entonces, aquí nada más hay de dos sopas. ¿Quién te está representando delante de Dios a ti? ¿Es Adán o es Cristo? Si es Adán, en Adán todos mueren. Si es en Cristo, todos viven. Así de simple y sencillo. Eso es ser declarado justo. O sea, eso significa ser justificado. Dios te declara justo. O sea, te adjudica los méritos de Jesús a ti y tus culpas se las adjudicó a Jesucristo. Esa es la doctrina de la implicación. Muy bien. Entonces, ¿y todo esto tuvo un costo para nosotros? No, gratuito. Lo pagó Dios. A nosotros no. Nosotros nada más la recibimos y merecimos. Entonces vimos el segundo puesto gratuitamente. Y tercer lugar, que aquí es donde refunfuñan mucho, es soberana. Es soberana. ¿Sí? Este puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. A ver, ¿quién me explica esto? Dios le otorga la gracia a quien Él quiere. a los elegidos. Bueno, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó y Él elige a quien Él quiere. Como en este caso, como a, no sé, a David, como lo eligió, ¿no? O sea, yo creo, bueno, no sé, pero Él decide, Él nos elige a nosotros. La cosa es, ¿por qué elige a unos y a otros no? Por su soberana voluntad. No elige por cara bonita ni nada, es por su voluntad nada más. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Por su pura voluntad. ¿Por qué si no había nada bueno en nosotros? Esa es la gracia. ¿Lo merecía? Tampoco lo merecía. ¿Por qué escogió a Abraham? Sacarlo a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Lo mereció? Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Él la otorga a quien Él quiere.
Y aquí fíjense, hay algo que vamos a ver más adelantito. ¿Por qué Dios no elige a todos? Vamos a ver por qué aquí no lo va a explicar el autor. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice en tercer lugar es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien él quiere para que la gracia reine. ¿Sí? Si la gracia reina es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano, de ahí que le llama el trono de la gracia. ¿Sí? La gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de manera soberana. Por ello declara el Señor, tendré misericordia del que tiene misericordia. Ahora aquí viene lo que les decía. Si Dios mostrara, y me pareció esto interesante, si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios estaba obligado a llevarles al cielo como justa compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia los que le son rebeldes. Entonces esto contesta, ¿por qué Dios nos salva a todos? Acabamos de leer. Porque el hombre llegaría a la conclusión de que no tenemos la salvación como una compensación, como Adán nos pasó a morar a todos, a Dios nos tiene que salvar. Sí. Dios va a salvar solamente a los elegidos. Fíjense, esta es una de las doctrinas que los de corte arminiano detestan. Ellos dicen que Dios quiere salvarnos a todos, pero no nos salva a todos. ¿Por qué? Porque el hombre es perfecto. Pues ya vimos nosotros, ahora que hemos estado estudiando la palabra de Dios, vemos que los decretos de Dios se cumplen. O sea, no puede existir un caso donde Dios quiere salvar a Juan Pérez, pero Juan Pérez no se deja. O sea, Juan Pérez tiene más poder que Dios. Juan Pérez le echa a perder el plan a Dios. Dios al que dice, hasta aquí llegaste y véngase para acá. ¿Pablo iba buscando a Jesús? No. Fue Jesús a su encuentro y doblegó su voluntad. Por eso también se dice que nadie viene a la fuerza en contra de su voluntad, porque Dios al tocarte, ¿sí?, trabaja sobre tu voluntad de tal manera que tú, Dios, cuando antes no querías, ahora ya quieres venir. No te está trayendo a la fuerza, trabaja sobre tu voluntad y te hace venir. Lo que antes desechabas, ahora lo anulas. Antes amábamos el pecado, ahora amamos la justicia. Recuerden que eso es lo que estamos viendo ahorita en Romanos. ¿Sí? Bueno, la vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Y pues la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debe conceder? Dios es el que otorga la dádiva. Miren, ¿recuerdan? Hay un pasaje en las Escrituras que dice, a ver si me acuerdo, cuando Dios contrata a varios jornaleros y dice, a ver, te voy a contratar a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde te voy a pagar 100 pesos. A las 12 del día contrato a otro y también le paga 100 pesos. Les paga lo mismo. Para las 10, para las 6 contrato a otro y también le paga 100 pesos. Y el que estaba desde la mañana dice, oye, pero ¿por qué eso no es justo? Dice, sí, yo trabajé todo el día y me das 100 y a él está trabajando 10 minutos y le das 100. Dice, yo te pagué lo que acordamos. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí. Y dice, bueno, ¿qué no me es lícito hacer con lo mío lo que me dé la gana? O sea, entonces, si el favor lo otorga Dios, ¿no es lícito para Dios otorgárselo a quien a él le dé la gana? O sea, no le vamos a decir a Dios, a mí por qué y a él no, ¿sí? O si le diste a él, a mí dámelo también. No, Dios es libre de hacer con sus dones lo que él quiere. Es libre de hacer con sus. Tú con tus cosas puedes hacer lo que tú quieras porque tú eres el propietario. ¿Sí? Se lo das a quien quieras. ¿Sí? Así funciona la gracia de Dios. Él la otorga a quien Dios quiera. Por eso es soberana. Si estuviera forzado por alguna causa externa, ya no sería soberano. Ya no sería soberano. ¿Vamos bien hasta aquí? No, Sí, nada. sí, Nomás sí. que vamos. Sí. Bueno, miren, si hay dudas o algo y no las externan, se van a quedar con las dudas. O si no están de acuerdo, adelante. ¿Qué tal si yo estoy diciendo herejía? Miren, como que están poniendo cara de regañados. Si no los estoy regañando, de verdad que no. Simplemente
me apasiona a veces defender las doctrinas de la gracia. Oigan, ya no está Memito tampoco, ¿verdad? No, se salió. Híjole, qué manera de rajarse. Ya no me los cocolazos y dice, vámonos, aquí están duros. Cuando le preguntaste se fue. Sí, preguntan mucho. Bueno, continuar, mis hermanos. Dice, si pues la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debe concederla? Y no es que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo el corazón y según las reglas que le ha prescrito. Aquí hay algo interesante también. Dios, miren, ¿qué dijo Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a Cristo de todo corazón, pero como dice aquí, según las reglas que él ha prescrito. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero el don de la salvación, voy a Cristo, quiero ser salvo, pero de acuerdo a mi modo o como Dios lo ha dicho. Como Dios. Como lo ha dicho Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras. Miren, dicen que la salvación es un regalo, que si tú llevas tus manos ocupadas con todo tu montón de obras, ¿cómo vas a agarrar el regalo de la gracia? Dios dice, suelta vacía tus manos de todo, porque si no, no vas a poder agarrar el don de la gracia. Entonces, alguien se presenta con sus obras meritorias delante de él, dice Dios, no te lo puedo dar, porque ¿cómo vas a agarrar esto si traes las manos ocupadas con tus obras? Así que deshazte de todas tus obras, renuncia a ellas, que tus manos queden libres para tomar el regalo de la salvación. ¿Sí me explico la metáfora? Lo que intento decir. O sea, desnudos totalmente delante de Dios, manos vacías delante de Dios, para podernos abrazar de la cruz de Cristo. Y vas con tus manos ocupadas así, ¿cómo te vas a agarrar de la cruz? Llegarías gloriándote, diciendo, mira, Señor, yo vengo bien cargadito. Mira cuántos méritos dice en este mundo. Ok. Dice, Él no rechaza a nadie que vaya con las manos vacías y por el camino que Él ha establecido. Esto es importante. ¿Sí? Es como Dios dice, es adorar a Dios conforme a ciencia, conforme a Dios lo ha dicho. Eso de que yo amo a Dios o adoro a Dios a mi manera. Pues mal hecho, porque la Biblia no dice que cada quien lo adore a su manera. Desde el Antiguo Testamento Dios les dijo cómo tenían que hacerlo. No les dijo a Moisés, como se les ocurra, hagan un tabernáculo. Y hay como, no, Dios les dijo, tiene que ser así. A Salomón le dijo, tiene que ser así. Si no, quítate de mi presencia. Entonces, esa es la manera de Dios, no nuestra manera. Como el rey Usías, ¿no? Que quiso presentar, prender incienso en el santuario. ¿Sí? Él estaba ocupando un lugar que no le correspondía, porque solamente a los levitas le correspondía, ¿no? Y él quiso hacerlo a su manera. ¿Qué fue? Murió. O como vimos anoche con Jeroboam, quiso establecer su propia religión, estableció sus lugares de adoración, estableció sus símbolos religiosos, contrató de contratar levitas para el sacerdote, el que quiera, órale, el que quiera ser sacerdote, órale, hay vacantes ahorita. Y eso no funciona, y pecó delante de Dios. Okay. ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su dádiva a aquellos que no la aprecian? La respuesta es no. ¿Está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? Nuevamente vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Así y todo, nada hay que encolerice más al hombre natural y que más saque a la superficie de su enemistad innata e inveterada contra Dios que el hacer de ver que su gracia es eterna, gratuita y absolutamente soberana. Para el corazón no quebrantado es demasiado humillante el aceptar que Dios formó su propósito desde la eternidad sin consultar para nada a la criatura. Para el que se cree recto es demasiado duro el creer que la gracia no puede conseguirse ni ganarse por el propio esfuerzo. ¿Será que hay personas que crean que están ganándose su salvación? ¿O están trabajando para ganarse su salvación? Hay muchas personas que su confianza está en sus obras. ¿Sí? Pero miren,
¿Por qué? ¿Por qué una persona que confía en sus obras no tiene la seguridad de que va a ir al cielo? Porque nunca va a saber si ya hizo el suficiente número de obras como para que se ganase el cielo. Porque ignora que la Biblia dice que no es por obras. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Romanos. Están intentando ganarse la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y se esfuerzan, y se esfuerzan, y se esfuerzan, y se esfuerzan, para venirse a dar cuenta que entre más se esfuerzan, más están pecando, más están rechazando la gracia de Dios. ¿Por qué querer ganarse lo que ya Cristo ganó para nosotros? ¿No es un absurdo? Mejor acéptalo por fe que ya lo hizo. Y entonces sí, por agradecimiento, sí, vas a querer cumplir la ley. Como les dije, tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Que no. Pero bueno, de eso voy a hablar mañana en el pasaje del capítulo 7 de Romanos, que está un poco complicado, pero creo que Pablo explica perfectamente el papel de la ley y de la gracia. Así que, pues, no te la pierdas, Brendis. Pues grábala para que la vea. Cuando no somos tocados por el Espíritu Santo, no somos convencidos, ¿sí? Somos soberbios. ¿Cómo va a ser gratis? Yo me lo tengo que ganar, ¿no? Entonces, viene la soberbia. La soberbia y la soberbia se encarga de cegar tu entendimiento, ¿sí? Para que Dios te lo está dando todo. Y cuando tú te lo quieres ganar por medio de obras, estás pisoteando la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Entonces, eso siento que es algo tremendo. Decir, yo ya morí por ti, yo ya lo hice todo consumado. Ah, no, pero yo me lo quiero ganar por mí. A mí nadie me regala nada, ¿no? Eso es pisotear el sacrificio. Spurgeon dijo que todos nacemos arminianos por naturaleza. Todos, desde que nacemos, estamos tratando de ganarnos nuestra salvación. Porque desde chiquito así nos lo enseñan. ¿Sí? Pórtate bien para irte al cielo. Pórtate bien para ver. ¿Sí? Hasta en las canciones. ¿Se acuerdan de esa canción del último beso? Porque se fue y por qué no. Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí. Tremendo error teológico. Debo ser bueno para estar con mi amor. ¿Quién es lo suficientemente bueno cuando la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno? Qué triste, ¿verdad? Es triste de verdad la situación del mundo, que la gente, entre más se esfuerza por cumplir la ley, cuenta que más está rechazando la gracia. Miren, voy a poner un ejemplo que lo iba a usar mañana, pero quiero aclarar esto porque yo sé que mañana algunos de ustedes no van a estar. Mira, imagínate el papel de la ley y lo que es la gracia. Imagínate tú, mujer imperfecta. Estás casada con un hombre perfecto, 100% perfecto, que te dice, límpiale aquí, vas, le limpias y le limpias y te dice, está mal. ¿Cómo? Si lo acabo de limpiar. Hay una partícula de... Límpialo tú. Limpiaste, pero no lo hiciste bien. Te esforzaste, pero no lo hiciste bien. ¿Sí? Haz esto. Y lo tienes que hacer perfectamente, porque tu marido es perfecto y tú eres imperfecto. Y por más que te esfuerzas, no puedes cubrir sus expectativas por más que te esfuerzas. Dime, ¿cómo se siente esta mujer imperfecta casada con un hombre imperfecto? Pues frustrada porque no puede cubrir sus expectativas por más que se esfuerza. Pero tampoco se puede divorciar de él porque ¿qué razón hay? Él es perfecto. ¿Qué razón hay para dejarlo? La única manera que puede romper esa relación matrimonial es que se muera ella, ¿sí? Porque no se va a morir. Ok, ahora imagínate en la escena, aparece otro hombre igual de perfecto que el primer esposo, igual de perfecto. Pero a diferencia del primer hombre que nada más le dice, haz esto, haz lo otro, pero que no le ayuda en nada, ni la capacita para hacerlo, este hombre está lleno de misericordia, de amor, de gracia, ¿sí?
Y no solamente le va a exigir, le va a ayudar a que cumpla eso, ¿sí? En sus tareas. Y tan la va a ayudar que, además, este hombre, además de que es lleno de compasión y todo, es todopoderoso también. Entonces, él tiene compasión por esa mujer y dice, yo me quiero casar contigo. Pero no se puede casar con ella porque está casada al primer marido. Por eso dice Pablo, no puede porque sería llamada adúltera. Bueno, es que mañana lo voy a explicar con más detalle. Ella está casada, no se puede casar con el segundo hombre porque ya está casada. Entonces, la única manera de que ella quede desligada del primer marido es que se muera. Entonces, ¿qué hace este segundo esposo? La mata. O la hace morir, pues, o la mata, como quieras. ¿Sí? Entonces ya rompió el vínculo matrimonial con el primer esposo. Ya no es su esposa, ella ya murió. Pero como él es todopoderoso, la resucita. Y ahora sí se puede casar con el segundo esposo, con el segundo hombre. ¿Sí? Ya no va a ser llamada adúltera porque ella murió y se rompió el vínculo matrimonial. Y ahora está casada con el segundo hombre que aparece en la escena, ¿sí? Pero a diferencia del primero, este es lleno de compasión y la va a ayudar a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque le va a dar su Espíritu Santo. Y entonces, al darle su Espíritu Santo, ella va a desear cumplir la ley y va a estar capacitada para cumplirla. Lo que el primer esposo no hacía, eso es lo que hace la ley y la gracia. La ley nada más te exige, pero no te ayuda en nada. La gracia, sí, te ayuda, pero para que estés casada con Jesús, tienes que morir a la ley. No es la ley la que muere, la ley ahí sigue, pero tú fuiste la que murió. ¿Sí me explican, entienden la metáfora? Sí, pero eso lo vimos en Apocalipsis, ¿no? También vimos lo de las bodas del Cordero y todo eso, ¿no? Pero de hecho ya la Biblia nos ve como la novia de Cristo. ¿Sí? Ahorita ya somos en las bodas del Cordero ya seremos su esposa, oficialmente. Sí, ya, cuando Él venga. Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces ahora estamos casados ahora tenemos un nuevo esposo. Que también tenemos que cumplir lo que dice la ley, pero la diferencia es que Él nos ayuda, porque Él es lleno de compasión y de gracia. Y el primer esposo, sea la ley, nada más te dice, haz esto, pero no te ayuda en nada. Y entre más tratas de complacerla, o complacer al primer, más te sientes frustrada, porque nunca cubre sus expectativas. Pues eso es lo que hace la ley. Pide 100% perfección, y por eso dice Pablo, bueno, eso lo vamos a ver mañana, el pecado utilizó la ley para matar. ¿Sí? Entonces, pero ahora ya estamos divorciados de la ley, ¿sí? Ya no estamos casados con la ley como medio de salvación, ¿sí? Pero no estamos sin ley porque ahora sigue la ley, pero ahora deseo cumplirla y el Señor me ayuda a cumplirla. Y aunque estamos obedeciendo la ley imperfectamente, la estamos obedeciendo sinceramente. ¿Y por qué la obedecemos imperfectamente? Porque todavía vivimos en un cuerpo de carne que no ha sido redimido y esa es la lucha que tengo todos los días. ¿Por qué si ya moría el pecado? ¿Por qué si ya moría la ley? ¿Por qué sigo pecando entonces? Ah, bueno, eso lo veremos ya mañana. Mañana lo veremos. No se la pierdan. Ya me metí mucho en este rollo, pero es que era bien importante que entendamos esto de la salvación, porque si no estamos subidos en el carrusel, dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Entonces necesitamos entender perfectamente lo que es la salvación. Y como la salvación es por gracia, lógico que hablar de la gracia tenemos que estar hablando. Ya vimos que cuando al hombre le dicen que la salvación es gratuita, ¿sí? Que es eterna y soberana, pegan de gritos. Y luego le quieren echar la culpa a Dios al decir, pues si a mí Dios no me escogió, por eso estoy como estoy. A mí sí me hubiera gustado ir al cielo, pero pues es que Dios no me escogió. No es cierto, nadie va a poder decir eso, ¿sí? Porque la Biblia dice claramente, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, pero tienes que venir como Él dice, con las manos vacías, no llevando méritos en las manos. Bueno, vamos bien, mis hermanos, porque hasta me quedé sin aire y dicen sí. No, tú le crees. Si no, luego se lo vuelvo. A ver, ¿dudas preguntas o algo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios veía el corazón, por ejemplo, hablando de David, Dios veía su corazón y lo eligió, ¿no? Pero ahora Dios
a pesar de lo que somos, nos elige. No, no nada más no porque vea algo bueno en nosotros, sino porque a pesar de lo que somos, nos ama y nos elige y nos busca, ¿no? Y entonces cuando Él nos busca, es cuando debemos seguir sus pasos, que es a través de Jesucristo. O sea, Él nos dice, el camino es Jesús, ¿no? O sea, no es como yo quiera, ¿no? Sí, voy a buscar a Dios, pero me voy a ir por el otro lado, por el otro camino. Tengo que seguir el camino que lleva a Jesucristo, ¿no? Y aceptar el plan de redención que Dios nos está dando. Claro, y cuando uno ha sido salvado por la gracia, se cumple aquí lo que dice el Salmo 1, ¿sí? De bienaventurado el varón, ¿no? Que dice que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, nosotros estamos aquí porque alguien nos obligó a estar aquí en este estudio, o lo hacemos por nuestra propia voluntad, espontáneamente, porque tenemos ganas de conocer la voluntad de Dios, ¿sí? En la ley de Jehová está nuestra delicia, ¿sí? Eso no lo puede decir un incrédulo. En la ley de Jehová no está su delicia. Más bien su carne se deleita en quebrantar la ley de Jehová. Mis hermanos, vamos bien lentos. Pero bueno, nos salimos del tema, pero tenía que ver. A ver, pásenle a la página 98. Ya me voy pensando un poquito. Miren, en la página 98 dice, la gracia distintiva de Dios se muestra al salvar a los que Él en su soberanía ha separado para hacer sus privilegios. Fíjense, sentirnos escogidos por Dios, que su predilecto de que, ¿por qué me escogió a mí y no a tu vecino? Pues yo qué sé, pero gracias Dios, porque si no hubiera sido por ti, estaría igual de perdido que yo. ¿Qué mérito tenía yo? Ninguno, Señor. Por eso más me asombra tu gracia. Agradecimiento tengo que compartirle a mi vecino. Exactamente, porque dice en Romanos 5, Dios ha derramado su amor en tu corazón. Entonces, Dios ha derramado su amor en tu corazón, tú le compartes, tú tienes que hacer extensivo el amor de Dios. La bendición se recibe para hacer extensiva. Bien dicho. Por distintiva entendemos la gracia que distingue, que hace diferencia, que escoge a algunos y pasa por alto a otros. Híjole, esto a los arminianos les cae como patada de mula, pero la Biblia lo enseña, ¿sí? Y aquí pone ejemplos, ¿no? Como Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos. Abraham no. ¿Por qué Abraham? Por gracia fue, ¿sí? Era idólatra. No nos pone el ejemplo más abajo de Manasés, que por lo que leemos aquí era un cerdo sanguinario, ¿sí? Y como la gracia de Dios lo salvó. No sé, no he leído mucho acerca de Manasés, pero como gracias a Dios ya entramos al reino dividido, ya vamos a ver apreciar la vida de Manasés. ¿Sí? Vamos a ver, pero por lo que nos dice aquí, ¿sí? Era un rey totalmente deplorable, pagano, totalmente, ¿sí? Y Dios lo salvó. Fue reformado y vino a ser un hijo perdonado por amor, un heredero de la gloria inmortal. Y luego presenta el caso de Saulo. Y ese sí no lo sabemos de memoria. ¿Cómo era Saulo antes de y después de? Era otro carnicero que cuando dice, respiraba amenazas, lo veo como un toro bufando, así que donde me encuentro un cristiano directo sobre él. Así era la vida de Saulo. Y cómo cuando la gracia lo toca y lo humilla a Dios, llegó a darse cuenta que él no era aquel que creía que era. ¿Se acuerdan que en Romanos dice que cuando realmente entendió la ley de Dios que dice no codiciarás, se dio cuenta que él codiciaba? Ahora, cuando decimos que codiciaba, no estamos pensando que andaba ahí de ojo alegre persiguiendo a las chamacas judías, ¿no? No quiero pensar eso porque externamente él era recto. Pero ¿qué codiciaba Pablo? Por otros pasajes, la Biblia no lo dice, pero por otros pasajes podemos deducir que Pablo decía, yo aventajaba a los de mi nación. En el conocimiento no había quien me ganara a mí. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. O sea, yo era la quinta maravilla. Entonces, ahí es donde vemos la codicia. ¿Qué codiciaba? Reconocimiento, prestigio. Entonces se dio cuenta que él sí codiciaba y que al codiciar ya había quebrantado la ley de Dios. Y es cuando se dio cuenta que la ley me mostró que yo codiciaba también. Y entonces me di cuenta que yo que me creía estar vivo, estaba muerto por haber violado la ley. Y es cuando él entiende la gracia de Dios.
Y por eso, ¿quién mejor para explicarnos la gracia de Dios que el mismo Pablo, ¿no? Pensaba que hacía lo correcto al perseguir a los cristianos. Pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Estaba peleando contra Dios. Por eso dice, fui engañado, ¿sí? El pecado me engañó, me hacía creer que yo estaba bien cuando en realidad estaba mal. Y eso es lo que pasa hoy en día con tantas personas. El pecado las está engañando a estas personas. Les hace creer que van por el camino correcto. Les hace creer que está bien que confíen en sus obras. Les hace creer que sigan esforzándose para impresionar a Dios con sus obras. Las está engañando. Alguien tiene que desengañarlas, que no es por obras. O renuncias a todos tus méritos o estás fuera de la presencia de Dios. Pero esta verdad que es tan simple de entender, qué difícil resulta para muchos creerla, ¿verdad? ¿Y por qué no la creerán? Si es la misma verdad, es el mismo evangelio para todos, ¿por qué unos lo creen y otros no? Esa es la gran... Porque de entenderlo intelectualmente hasta un niño lo entiende, pero ¿por qué muchos no lo creen? Varias razones. Satanás los tiene enseguecidos, sí, cegados, aman su pecado, están llenos de orgullo, confían en sí mismos, varias razones, ¿no? Pero desgraciadamente cuando Dios toca a alguien, le da vida, todos tus argumentos se vienen para abajo. Y eso le pasó a Pablo. Todos sus argumentos, toda su egoteca se le derrumbó. Y todo eso de lo que se vanagloriaba él, que dijo, lo tengo por popó comparado con lo que conseguí con Cristo. Fíjense, para que un orgulloso fariseo como Saulo dijera eso, lo tengo por basura, que ya dijimos que eso es popó, es una metáfora, un eufemismo. ¿Cómo comparaba todos sus méritos? Los comparaba por la excelencia de haber conocido a Jesucristo. ¡Wow! Bueno, otro ejemplo que pone más adelante es el de los corintios. Los corintios, que Dios salvó a una sociedad pagana. Los corintios que dicen eran idólatras, inmorales, adúlteros, afeminados, homosexuales. Todo el catálogo de pecados que te imagines lo tenían los corintios. Y cómo Dios los salvó, dice. Y Pablo les recuerda, acuérdense que ustedes eran esto, aquello, aquello y aquello y aquello, pero ya habéis sido lavados. Ya fueron purificados por la sangre de Cristo. Ahí estamos viendo otro. Y el ejemplo máximo de gracia, pues ¿quién fue? Jesucristo. Como dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesús. La gracia y la verdad fueron reveladas plenamente y declaradas perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió por los suyos en la cruz. Ahora, como más adelante dice que esa gracia de Dios, el evangelio es poder de salvación para muchos, pero para otros, ¿qué es? Piedra de tropiezo. La misma verdad que salva a unos es la misma verdad que es tropezadero para otros, ¿sí? Sobre todo para la gente moralista, los religiosos. Yo creo que es más fácil que un homicida, un asesino, entienda su necesidad que tiene de Cristo, que el moralista religioso que cree que está bien delante de Dios, ¿sí? Está bien, y por eso es más difícil que vean su necesidad, porque dicen, pues si yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo no soy como mi vecino que cada viernes llega borracho y le pega a su mujer, yo no soy así. O sea, y creen que porque no son así, ya están, claro. Pero el estándar de vida, ¿quién es? Jesús, es la ley de Dios. Muéstrale los 10 mandamientos para evangelizarlo y vas a ver, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es lo mismo que el joven rico. Todos los he cumplido, Señor, todos los he cumplido. ¿Qué más necesito hacer para heredar la vida eterna? Le dice Jesús, muy bien, todos los has cumplido, te felicito. Entonces, vende todos tus bienes y le das el dinero a los pobres. Y entonces, vente y me sigues. ¿Y qué hizo el pobre chamaco este? Entonces sí se fue, dice, no, Señor, no me pidas tanto. Entonces, no, que Dios estaba porque le llamó maestro. Y él todavía le dice, maestro maestro bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno solamente es Dios? O sea, por un lado le está diciendo Dios, pero cuando dice, ok, si me estás reconociendo como Dios, sígueme. ¿Y qué demostró? Que Dios no era lo primero que estaba en primer lugar en su vida,
demostró que estaba mintiendo. O sea, vean qué fácil Jesucristo lo confrontó con su pecado. Ajá, exactamente. Amaba más las riquezas. Entonces, gente que se crea muy buena, muéstrale los 10 mandamientos y vas a ver. Ya, si aún así no entiende, ¿cómo le dirías tú, Brenda? ¿Cómo se llamaba el esposo de Abigail? El esposo de... Nabal. ¿No se acuerdan de Nabal, el esposo de Abigail? Ah, sí, 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 El David. dragón que costaba, que su nombre significaba necio, Ajá. ¿verdad? Bueno, Que alguien muy malo reciba a Cristo, no moralista, cuando no sé, tiene que estar con alguien muy malo y se convirtió después porque se portaba bien y todo, salió a predicar el evangelio. Y muchas personas dicen, ay, ¿no? Todo lo que hizo y lo que estaba con creer en Cristo ya. por eso muchos atacan y dicen, esa es una creencia fácil. ¿Sí? Pero se apellidaba, creo, Galeana, ¿no? Algo así. No estoy muy seguro, pero sí. Pero esa es la gracia de Dios. Esa es justamente la gracia de Dios. Y otorga su amor incondicional al que no lo merece. Esa es la gracia. Y eso magnifica a Dios. Por eso la gracia exalta a Dios y humilla a la criatura. El arminianismo demerita la gracia de Dios y aumenta, exalta al hombre. El hombre tiene también méritos. Pero Jesús dice, yo no necesito ayuda de nadie. O sea, o Jesús nos salva totalmente o no es salvador. ¿Sí? No necesita nuestra ayuda. Es más, si le queremos ayudar, le estamos echando a perder. Claro, además él dijo, yo vengo a los enfermos, no vine por los sanos. A los sanos. ¿No? Entonces, por eso vamos a ir, porque estamos enfermos. Y siento que nosotros, como Cristo, es un hospital. No se escucha. Casi nada. Sí, a ver. Ya no. Le decía yo que, ay, déjame, porque ya se me fue, de que empiezo a hablar y después ya. Escuchen este versículo. Abran sus Biblias en 1 Timoteo 1, 12. Ay, ay, ay. ¿Ya lo tenemos? Ya. 1 Timoteo 1:12. Fíjense, aquí está hablando el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién, Pablo? A Cristo, nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué, Pablo? Porque me tuvo por fiel. ¿Qué hizo contigo, Pablo? Me puso en el ministerio. ¿Sí? ¿Acaso no lo merecías, Pablo? ¿No eras muy erudito? No, dice Pablo. Yo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Entonces, ¿por qué te recibieron, Pablo? Porque fui recibido a misericordia, ¿sí? Porque lo que hice lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes. Pecadores, ¿sí? De los cuales yo soy el primero. Así que si Pablo, considerándose el número uno de los pecadores, hay esperanza. Para todo el mundo hay esperanza. Pero ¿qué se requiere? Venir a Cristo, pero venir de acuerdo. Beta, que otorga el Padre. Con las manos vacías, sin mérito. Ninguno es recibido. Jesús dice que a mí viene y yo no le echo fuera. ¿Qué más nos falta? Ya vámonos a la última hoja. Con esto terminamos. Fíjense cómo termina. En la última hoja,
La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos. A ver, ¿quién puso que no se estaba escuchando claro? ¿Sí me están escuchando? Ah, sí, ahora sí, pero hace ratito no. Es que, Te bajas el micrófono. ajá, No, pero... o luego se escucha cortado. ah, Así como lo tienes ahorita, ahí se escucha muy claro, ahí se escucha bien. bueno, a ver, rematamos con esto. La gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír. Y escuchen esto, tan muertos que Dios ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Esa es la gracia. Any question? A ver, ahora les escucho. A ver, Memita, ¿estuviste ahí? Sí, nada más que sí me salí un ratito porque me entró una llamada. Pero de lo que Por escuché, eso. remata con respecto. Además, supone que todos leímos el capítulo. Ya de qué trata esto. Y bueno, ¿algún comentario que quieras hacer? Sí, pues la forma en cómo remata Bishop está tremenda, ¿no? Dejando todo definitivamente en, las, en, en la soberanía de Dios, que solamente Él es el único capaz de otorgar esa dádiva, ¿no? Ese regalo, ese don perfecto, ¿no? Y que no somos en nuestros propios méritos capaces de conseguir ese perdón, esa salvación. Y, y definitivamente todo está y todo recae en las manos de Él, en las manos de Dios, para que nosotros podamos obtener esa bendición, ¿no? Que somos objetos de su bendición solamente por gracia, que no tenemos forma de cómo ganarla, de cómo conseguirla, y cómo a través de la escritura y principalmente como dice aquí, en los escritos del apóstol Pablo, deja de manifiesto esto, ¿no? De que no hay forma alguna en la que el hombre pueda jactarse de ser merecedor, ¿no? No. De ser aquel que por sus propios méritos lo pudo lograr, conseguir o comprar, ¿no? Que no hay precio en la gracia, porque dice ahí que, no me acuerdo si fue aquí o en otro punto donde lo vi, pero que la gracia es gratis, pero que no es barata, ¿no? Tuvo un alto costo, ¿no? Que fue precisamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que se tuvo que pagar. Y por ende ya no somos de nosotros mismos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, sino que le pertenecemos a Él porque fuimos comprados por precio, ¿no? Y un precio muy, muy alto. No es barata, es gratis, pero no es barata y pues solamente agradecerle al Señor porque de no ser por su misericordia, por su amor, por su gracia, pues no habríamos sido objetos de ese favor. Amén, Memita, así es. Efectivamente. O sea, la gracia de Dios humilla el pecado. Pero eso al mismo tiempo nos debe de motivar a la gratitud. De verdad. Miren, un ejemplo cotidiano que viví. Ya ves que se te olvida pagar el gas y ya cuando te diste cuenta ya fue cuando ya te lo cortaron. Pues, nadie se acordó de ir a pagar el gas. Ayer me tuve que bañar a las 8 de la noche con agua fría. Y es cuando aprecio la gracia de Dios. Ay, Señor, hasta bañarse con agua calientita es por tu gracia. Entonces, cuando Dios retira la bendición, es cuando aprecia uno la gracia de Dios y aprecia uno la bendición hasta que Dios la quita. ¿Entiendes? Entonces, debemos, yo creo que vivir con un sentido de gratitud
Y especialmente en este aspecto de la salvación, ¿no? De que merecidamente, ahorita que mencionas, me acuerdo del canto ese, comprado con sangre por Cristo. Ya sé que es su hijo, yo soy comprado con sangre. Como dice, a nosotros fue gratis, pero al Señor se le costó. ¿Tú, Ale, qué opinas? Estaba yo reflexionando Ajá. algo que me llena de esperanza. Por ejemplo, a ver si no soy muy rebuscada, ¿no? Por ejemplo, la situación de mi hijo Alejandro. Llega a tal punto la situación que uno pues ora por él, pide a Dios que le permita entrar en su corazón, ¿no? Porque pues tanta es su perdición de mi hijo que no se ha dado el tiempo para voltear y mirar a Dios. Entonces, mi petición a Dios es que le permita abrir su corazón para que le ayude a transformar, ¿no? Entonces, ahorita con el tema de la gracia, pues me queda claro que el Señor se lo otorga a quien Él ha elegido. Y en este caso mi esperanza radica en eso, ¿no? En que el Señor le permita que lo conozca, ¿no? Porque Él ya está ahí a su lado, pero mi hijo no se ha dado esa oportunidad de conocerlo. Digo, y en sus circunstancias que se encuentra, yo pienso que pues el Señor ha preparado los caminos para que ese encuentro se dé. Esa es mi gran esperanza que yo tengo. No, claro, y es válido. Sabemos que Dios tiene elegido y Dios decreta, pero Dios también decreta los medios a través del cual Él va a otorgar la gracia, la bendición. Y uno de los medios que Dios ha decretado para alcanzar lo que Dios, la bendición de Dios es la oración. ¿Sí? Dios, porque uno podría pensar, si uno malentiende mal esto, dice, entonces, ¿para qué oro si finalmente Dios es el que lo decide? Sí, pero también Dios decide cuál va a ser el medio por el cual va a otorgar esa bendición. Y muchas veces Dios decreta que sea la oración el medio por el cual Él va a otorgar la bendición. Entonces, no nos cansemos de orar y de orar, ¿sí? Dependiendo siempre de Dios. Pero Dios se satisface cuando oramos porque reconocemos nuestra necesidad de Él, ¿sí? Si oramos, estamos reconociendo y estamos reconociendo que es el único que puede otorgar lo que estamos pidiendo, ¿no? Además, ¿no? Decir que Dios ha otorgado a nosotras las que somos madres, y también a las que no, que nosotros debemos guerrear por medio de la oración, de rodillas, siempre encomendar a nuestros hijos con la confianza de que Dios los va a cuidar y va a permitir lo que sean sus propósitos para ellos y el medio por el cual va a llegar a ellos. Confiar y esperar. Y seguramente nosotros, cuando fuimos salvos, es también porque alguien oró por nosotros. No me acuerdo cuando venía Gregorio Williams, seguramente que él oraba antes de venir para que nosotros pudiéramos entender estas grandes verdades de la Biblia. Y cuando nosotros estamos enseñando la Biblia, alguien oramos por esa persona porque Dios puede abrir, porque es solamente Dios el que puede abrir el corazón de una persona. Él es el único que puede hacer esa cirugía de abrir un corazón y que entre el rayo de Dios. Nosotros no podemos, nosotros nada más exponemos la verdad, pero el que hace la obra es Dios. Entonces, por eso es válido pedirlo, ¿sí? Bien fundamentada, sí. Muy bien, Ale, sí, exactamente. Sabemos que es un Dios de gracia, y Dios se complace en otorgar su gracia al que menos lo merece, como yo, como tú, como todos. Nadie la merece. ¿Quién más quiere opinar? Ahorita con respecto a esto que dice Ale, me acordé del alfarero, ¿no? Como el rebelde se levanta contra el alfarero y le dice, ¿por qué me has hecho así, no? Uh-huh. Pero realmente el alfarero lo que hace es quebrantarnos y transformarnos. Entonces, el alfarero es Jesucristo y Él, si Él nos está transformando, va a doler, ¿no? Pero al final de cuentas, pues vamos a aprender y vamos a darle toda la gloria y toda la honra porque Él nos está acercando a Él, ¿no? Él nos está llamando.
Entonces, eso también, en eso radica también en mi confianza y mi fe, que mis hijas y mi esposo pronto van a también a creer y a confiar. Claro, ¿no? claro. Miren, ese libro que empezaron a estudiar las mujeres del El poder del sufrimiento, de MacArthur, ahí explica muy bien cómo Dios, una de las herramientas más eficaces que usa Dios para transformar a alguien es el quebrantamiento, el sufrimiento, las penas y todo. Porque miren, cuando todo marcha viento en popa en nuestras vidas, es muy difícil que vayamos madurando. Y Dios manda los reveses porque eso nos obliga a humillarnos delante de Él, a conocerle más y a depender más de Él. Dios tiene un plan perfecto con el quebrantamiento y el sufrimiento. Dios lo usa a nuestro favor. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque si vemos el sufrimiento, las penas, los sinsabores de la vida como intrusos en nuestra vida que no deberían estar ahí, no estamos entonces conociendo bien a Dios. Porque desgraciadamente hay grupos cristianos que enseñan que no tienes por qué sufrir, no tienes por qué enfermarte, no tienes por qué padecer pobreza. Si tenemos a nuestro Padre es el hombre más rico del mundo. Es cierto, tenemos el Padre más rico del mundo, sí, pero Dios utiliza justamente las aflicciones para moldearnos. ¿Qué dijo Pablo? 3 veces le pedí al Señor que me quitara la aflicción. ¿Y Dios se la quitó? No. Dijo, la necesitas porque así vas a aprender a depender de mí. Porque te vas a hacer sentir tan chiquito, tan débil, ¿sí? Que entonces yo puedo expresar mi poder en la debilidad tuya. Pero si te sientes muy salsa, pues no me permites. Y si algo sucede, vas a pensar que fue tu mérito, ¿sí? ¿Por qué Dios dejó a Abraham que hasta los 100 años tuviera un hijo? ¿Para qué no pensar Abraham que él tuvo mérito en eso? Me las puedo, que Abrahamcito los tiene. No, tenía que ser mérito de Dios. ¿Sí? Entonces Dios permite las aflicciones para que aprendamos a confiar. Y entonces, cuando uno sabe que la vida cristiana no es color de rosa, ¿sí? Que va a haber aflicciones, estás preparado. Es como cuando te casas. Mira, cuando te casas, todos te desean felicidad, que les va a ir bien, que no sé qué, que olvídate, de cuento de cachirulo. Ahora que mi hijo Pepe, de entre todas las felicidades, yo fui el que le dije, mira Pepe, la Biblia enseña que en el matrimonio va a haber aflicción. Y te lo estoy diciendo porque luego dice uno, nadie me dijo que esto era el matrimonio de haber sabido ni lento. No, la Biblia lo dice claramente, que en el matrimonio va a haber aflicciones, ¿sí? Dice Pablo, yo se las quisiera evitar, pero si no tienes don de continencia, cásate, ¿no? Entonces, pero te dice, te advierte, pero cuando alguien ya te advierte, cuando viene el problema ya no te toma por sorpresa. Al menos ya sabes que va a haber problemas y te preparas para cuando venga el problema. Pero si te pintan la vida de color de rosa, el matrimonio de color de rosa, cuando viene el primer problema, a mí nadie me dijo que iba a ser así. ¿No? De hadas, ¿no? La princesa que está esperando a su príncipe y se casaron y fueron felices para siempre. No, Dios trabaja. Eso nomás lo veíamos en Cachirulo, ¿te acuerdas? Pero la vida no existe, y no existe la media naranja, porque la mujer somos el complemento del hombre y tenemos que pensar diferente para poder ser el complemento del hombre. Así no existe la media naranja. Por eso, Leti, yo siempre le canto la otra parte de mí. Ok, ¿quién más? ¿Tú, Viri? ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Y les quiero compartir una frase del canto que, de la semana pasada, del culto de la semana pasada. Y aquí dice, ¿no? Dice, puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma... Ay, ya. En Jesús hay paz, gracia y bendición. En Jesús tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Y ahorita de lo que comenta Ale, creo que como mamá siempre tenemos una preocupación muy grande por nuestros hijos, por el esposo, por la familia. Sin embargo, en lo que les acabo de compartir, dice algo muy importante: descansar en Él, ir a los pies de Jesús y dejarle realmente esa carga a Él, no querer resolverle nuestras propias fuerzas, confiar en el Señor. Es un proceso,
pero ese proceso se logra con la oración, se logra conociendo a Dios, se logra, como ahorita estamos viendo, no podemos disfrutar de algo que nos ofrece Dios si no lo conocemos, si no sabemos lo que Él nos puede dar. Cuando lo vamos conociendo, entonces vamos reconociendo nuestra pequeñez y su grandeza. Y ahí es donde Él está. Ahí es donde Él está actuando. Ahí es cuando empieza a llegar la paz. Cuando nos rendimos así a sus pies, ahí vamos a lograr tener todo lo que Él nos quiere dar. Porque el estar a sus pies implica obedecer su palabra, conocer su palabra, orar. Y ya llevamos camino hacia la gracia, ¿no? del Señor y hacia el autocontrol de nuestras emociones, hacia hacer luz y bendición para quienes nos rodean. El Señor nos cambia, pero es tener toda nuestra fe en Él para poder disfrutar de Él mismo. Entonces, gracias. Bien, es verdad eso. Pero yo pensé que no lo ibas a decir cantado, pero bueno, ya la pasamos por esto. ¿Quién más? Pati, ¿tú ya puedes hablar o todavía no? Sí, que no. ¿Problema de audio? No, sí, lo que pasa es que estábamos revisando aquí las vendas de Uriel, por eso estábamos atareados un poquito, pero bueno, pues ya después de haber escuchado, como dices, cada vez vamos aprendiendo más acerca de la gracia de Dios y cada vez nos da una perspectiva más clara de cuán agradecidos debemos estar por la salvación que hemos recibido, ¿no? Inmerecidamente, o sea, porque aún la salvación que tenemos no es de nosotros, ¿no? Como dices, Japón, no es por ser buenos, no es por ayudar a los demás, es únicamente porque Dios pone en nosotros el deseo de aceptar la gracia a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, pues nuevamente nos queda claro que, como dice Viri, ¿no? En los pies de Cristo es donde vamos a tener paz, donde vamos a tener salvación. Y pues a veces nos resistimos aún sabiendo o porque no sabemos realmente la bendición que recibimos cuando somos elegidos, ¿no? Hijos de Dios, porque la verdad es que es un privilegio que pues cada vez que estamos aprendiendo más acerca de los atributos de Dios, nos deja ese, pues, ¿cómo te diré? En mi caso a mí me deja así como una paz y una tranquilidad de decir, bueno, gracias a Dios, yo sé que mi salvación no depende de mí, depende de Él, que Él todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. Y bueno, como dice Brendis, estamos en el camino y somos las vasijas, ¿no? Que el Señor va moldeando poco a poco y como dice, a veces nos duelen, ¿no? Pero finalmente somos obra de sus manos, ¿no? Y para Él somos pues una obra preciosa. Y para Él, bueno, siendo elegidos, somos santos, ¿no? Ante su presencia, somos revestidos a través del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo. Entonces, pues es una gracia que no nada más nos da pues orgullo, ¿no? Ser hijos de un gran rey, sino también la tranquilidad y la paz de que sabemos que aún eso no depende de nosotros, sino de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Algo más, Pati? ¿Terminaste? No, nada más, nada más. Sí, así es, efectivamente. Ya. Por eso les digo que la gracia humilla. No somos nadie. ¿Alguien más? No. Capo, nosotros sí ya nos despedimos ahora sí porque ya tenemos que partir, pero pues nos despedimos antes de que alguien más intervenga y no interrumpamos después la salida.
Un abrazo para todos, los queremos mucho, hermanos, y Sí. seguimos en Igualmente. contacto. Ah, Sí, gracias, salga bien. Manuelita, que esté muy bien. Muchas Gracias. muchas gracias a todos por sus oraciones, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos, y si Dios lo permite, ahí estaremos. Amén. Adiós. Adiós. Cuídense. Pero una cosa, a ver, Gracias, Manuelita, igualmente, que estén muy bien. Gracias. propongo una cosa. A ver, Piri, si estás de acuerdo. Si puedes cantarnos, si quieres, a capela a sus pies. así aquí la pongo, ¿Eh? pongo la pista aquí de mi teléfono. ¿La tienes a la mano? Está bien, ponla. Sí. Y después, Brenda, nos despides con una oración. Piri, ¿sale? Entonces, pues adelante. Denme un momentito para buscarla, por favor. Bueno, mientras alguien quiere una petición de oración para ahorita que oremos al final. Japo, ¿Sí? hay que acercarse un poco el micrófono porque de repente ya no te escuchamos. Pues lo tengo cerca. Ahorita ya, pero hace rato estamos así como abusando el oído porque no escuchamos bien. Pero ahí ya se oye mejor. Sí, Pero bueno, Ya. casi siempre le pasas el micrófono a Leti y casi no le escuchamos. ya le subí más el volumen a esto para. Sí, porque se pierde el sonido. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Entonces la que estaba bajito. Sí. Cuando sea así desde un principio, díganme, no, que ya que acabó la clase, ¿sabes qué? No se escuchaba bien. Ni modo, vamos a empezar otra vez desde el principio. Sí, sí, gracias. Listo. Viri, ¿estás lista? Sí, Órale, pues. me dicen, ¿sí escuchan? Sí. Ya no se escucha la pista, Viri. Ahí. No se oye. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se seca tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. En Jesús hay paz, gracia y bendición. En Jesús tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad
y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. En Jesús hay paz, gracia y bendición. En Jesús tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Déjale al Señor todas tus cargas. No luches tú solo. Ponte a sus pies y Él vendrá y te ayudará. Nunca te desamparará. Es un Dios de promesas y cumple sus promesas. Amén. En Jesús hay paz, gracia y bendición. En Jesús tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Amén. Gracias, Viri. Gracias. Gracias. Mándenla por el celular. Sí. Déjala, man. Sí, por favor. De hecho, esta canción, no sé si recuerdan, este canto lo cantó una vez Martita así a capela, desde allá de Toluca, ¿se acuerdan? No, yo no me acuerdo. Bueno, la cosa es esta, que ahora que la suba me va a llegar otra vez reclamo, pero no importa. Siempre luego mandan reclamo. O sea, es que si subes algo que tiene derechos de autor, te mandan el reclamo. Está violando las leyes del derecho de autor, que no sé qué, no sé qué. Dile que se los cobre a Dios. Bien dicho. Pídenos, Brendy, por favor. A ver. Ay, Brendy, si puedes orar ahorita que mencionó a Martita Gamboa, si puedes orar por su hijo, Octavio, ¿sí? Que murió su esposa y fue ahora sí que un viacrucis, toda su enfermedad de ella, murió y pues está devastado y orar por Martita también, pidió que hiciéramos oración por ellos. Ella se llamaba Carmen, pero más que nada orar por Octavio y por la familia de Carmen, que Dios les mande consuelo. Esta situación para que se acerquen a él, que pueda Dios ser glorificado en esto. Así que adelante, Brendis, si nos haces favor.
De acuerdo. Bueno, pues inclinemos nuestros rostros hacia el Señor y démosle gracias por tanta bondad y tanta misericordia, por su soberanía, por su gracia, porque nos da paz, a través de Él nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, por permitirnos aprender de tu palabra, por permitirnos aprender a través de la ciencia de tu palabra, Señor, porque no por nuestros propios méritos, Señor, no por nuestras propias ideas, Padre Santo, porque solo tú, a través de ti, viene la verdad, porque la verdad nos hará libres, Señor, porque solamente hay un camino y ese camino es tan angosto que no podemos tener las manos llenas, Señor. Tenemos que tener las manos vacías para recibir ese regalo que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu palabra podemos conocerte, podemos conocer tu carácter y tus atributos, Señor. Podemos conocer lo que tú quieres que nosotros seamos, acercarnos más como es Cristo, Señor, que esa perfección la vamos a lograr cuando tú ya estés, Señor. Ya estamos en tu presencia y tú ya estés reinando, Padre Celestial. Ahorita solamente estamos acercándonos para prepararnos, Señor, y para darte la gloria y la honra, Padre Celestial. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están ahorita presentes escuchando tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa sed y esa hambre de ti, Padre Santo, porque solo a través de ti, Señor, podemos tener esa paz, Señor. Permítenos estar cerca de ti, permítenos acercarnos a tus pies. ¿Ya escuchan mejor? Sí, Brandis. Permítenos acercarnos a tus pies, Señor, estar en tu presencia, darte la gloria y la honra, Padre Celestial. Yo te quiero pedir, Señor, en esta mañana por Octavio, que es hijo de Martita, nuestra querida hermana Martita. Señor, tú sabes ahorita por lo que están pasando ellos, Señor, la situación tan difícil de perder un familiar. Es muy doloroso, Padre Celestial, y sobre todo si no te conocemos, sabemos, no tenemos esperanza, Señor. Cuando no te conocemos, no tenemos esperanza, no sabemos a dónde vamos. Aun cuando te conocemos, Señor, sabemos a dónde vamos, a tu presencia, Padre Santo. Yo te pido que les des esta esperanza a la familia de Martita, a la familia de Carmen, que era la esposa de Octavio. Señor, dales esta paz que ellos necesitan, Señor. Búscalos para que ellos te encuentren y puedan tener tu gracia, Padre Celestial. Te pido también por el hijo de mi prima Ale, por mi sobrino. Señor, dale la sabiduría que él necesita para poder conocerte. Permítele, Señor, conocerte. Señor Padre Celestial, también a mi prima, dale mucha sabiduría para guiar a su hijo, Padre Celestial, en tu presencia, en tu nombre, Padre Santo, porque solo a través de ti podemos, Señor, podemos salir adelante, Padre Celestial. Te quiero pedir también por la salud de mi hermano David, por la salud de mi hermano Urielito, Señor, que ahorita va al doctor también para que, pues, sean buenas noticias y ya pueda recuperarse totalmente, Señor, de esta operación. Y bueno, por todos y cada uno de nosotros, Padre Santo, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestros corazones, Señor, y a través de la oración te pedimos que pongas oído a cada una de ellas, Padre Santo, para que se haga tu perfecta y hermosa voluntad, Padre Santo. Solamente así, Padre Santo, podemos estar en paz. Padre bendito, gracias te doy porque pones en Juan Carlos y en Leti palabras, Señor, que nos edifican, Señor, palabras que nos llenan y que nos hacen conocer nuestras debilidades, nos hacen conocer y reconocer que somos pecadores, Padre Santo, porque queremos ser fuertes a través de ti solamente, Padre bendito. Gracias, Señor, por este estudio y por todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Espero que se haya escuchado, no, ya no vi. Amén. No, sí, perfecto. Ah, qué bueno. Y sobre todo Dios la escuchó. Ahí sí no hay problemas de internet ni de nada con el Señor. Llega clara la petición. Ok, pues Dios les bendiga. Muchas gracias, Brendis. Gracias. Gracias. Amito. Dios les bendiga a todos. Bueno, nos vamos a ver. Semana. Nos vemos, los que no, pues nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga. Vamos a ver. Bye, bye. Gracias. Bye bye. Bye.